¿Se puede hacer ejercicio si tengo placenta baja? Vamos a ver. Sí, en la mayoría de los casos sí. Lo principal aquí es diferenciar placenta baja de placenta oclusiva. Esto por una parte, una placenta baja es simplemente una placenta que está cerquita del orificio cervical. Una placenta oclusiva es una placenta que está taponando el cuello del útero. ¿Qué pasa con la oclusiva total? Pues que suele tener más tendencia a que haya sangrados durante el embarazo. Las bajas a veces ocasionan sangrados, a veces no, y además las placentas bajas normalmente con el crecimiento del útero van ascendiendo y se separan, ¿no?, del orificio cervical. Entonces, realmente la indicación de reposo o no actividad física viene dada por si hay sangrado. Chimpún. O sea, si estás sangrando, no te vas a poner a hacer ejercicio físico. En el resto de los casos, no está contraindicado. En absoluto. Lo que está contraindicado es el reposo. Sí que es interesante que el entrenamiento sea guiado, porque sí que vamos a evitar según qué cosas. Respondiendo a la pregunta, ¿se puede hacer ejercicio si tengo placenta baja? Pues en la mayor parte de los casos, sí. No contraindica el ejercicio en absoluto.